Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, un espacio donde la verdad nunca duerme y las noticias cobran vida con un toque de misterio y, por supuesto, un análisis profundo. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirse en las aguas turbulentas del mundo del espectáculo. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, un verdadero revuelo mediático que ha puesto a todos en vilo, debatiendo, especulando y, en muchos casos, juzgando sin piedad. Sí, amigos, vamos a hablar de Can Yaman y ese polémico vídeo de Nochevieja. Prepárense porque la verdad, esa que a veces se esconde tras el ruido, sale a la luz hoy, despojada de prejuicios y rodeada de la complejidad que solo la vida real puede ofrecer. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita que suena como un presagio de futuras exclusivas. No querrán perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Sabemos que Can Yaman es un nombre que resuena con fuerza, una estrella que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador, su talento innato y, no neguemos, esa presencia magnética que lo hace inconfundible. Ha interpretado personajes que han hecho suspirar a millones, héroes románticos, galanes apasionados, y su fama ha crecido exponencialmente, convirtiéndolo en un ícono global. Pero como suele suceder con las figuras públicas que alcanzan cotas tan altas, su vida privada, o al menos lo que se filtra de ella, a menudo se convierte en el centro de la atención, y no siempre de la forma más amable o justa. El pasado 31 de diciembre, un vídeo suyo compartido en redes sociales desató una auténtica tormenta, un huracán mediático que se llevó por delante cualquier atisbo de prudencia. Las reacciones fueron instantáneas, volcánicas y en muchos casos bastante duras, lapidarias. Se le acusó de diversas cosas, desde una falta de respeto flagrante hasta actitudes inapropiadas que rayaban en lo inaceptable para algunos sectores del público. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue realmente un acto de rebeldía desmedida, una muestra irrefutable de que la fama lo ha cambiado de una manera tan drástica como la que se sugería, o simplemente un momento malinterpretado, una broma inofensiva que por las circunstancias, se salió de control y se convirtió en un arma arrojadiza? Hoy, queridos seguidores, vamos a intentar poner un poco de orden en este caos mediático, a analizar las imágenes con una lupa crítica pero justa, a escuchar las diferentes voces que se alzaron en este debate y, sobre todo, a buscar esa verdad que tanto nos intriga, esa verdad que a menudo es más matizada y compleja de lo que parece a primera vista. ¿Listos para sumergirse en este misterio, para desentrañar los hilos de esta polémica y llegar al fondo de la cuestión? Vamos allá, el viaje hacia la verdad apenas comienza. El vídeo en cuestión, sé que se viralizó como pólvora, como un reguero de mecha encendida en la noche de la celebración, mostraba a Can Yaman en un ambiente festivo, rodeado de lo que parecían ser amigos, en lo que se percibía como un momento de esparcimiento y, según la interpretación de muchos, bajo los efectos del alcohol. Las imágenes eran fragmentadas, de corta duración, como retazos de una película que dejaban mucho a la imaginación, a la especulación, a la interpretación personal. Vimos risas desenfrenadas, brindis efusivos, y gestos que algunos consideraron excesivos, desmedidos, incluso vulgaridades en algunos casos. La música de fondo que creaba una atmósfera de jolgorio, las expresiones faciales, los movimientos, incluso la forma en que interactuaba con quienes lo rodeaban, todo fue analizado al milímetro por miles de ojos expectantes, curiosos y, a menudo, juiciosos con la implacable lupa de las redes sociales. Las redes sociales, ese crisol de opiniones y emociones, se convirtieron en un auténtico campo de batalla digital. Por un lado, sus fans más acérrimos, aquellos que lo siguen incondicionalmente y lo defienden a capa y espada, salieron en su defensa con un fervor inusitado. Argumentaban con vehemencia que era Nochevieja, una noche sagrada para la celebración, para dejar atrás las tensiones del año y darse un respiro, un momento para relajarse y disfrutar de la compañía de los seres queridos. Señalaban con insistencia que la gente estaba exagerando, que se buscaban motivos con afán de criticarlo, y que lo que se veía era simplemente una manifestación de diversión genuina, de alegría desbordante. Es solo un chico pasándolo bien en Año Nuevo, se escuchaba decir a muchos de sus defensores, como un mantra para aplacar la marea de críticas. Sin embargo, por otro lado, y con una fuerza igual de contundente, surgieron las voces más críticas, aquellas que no dudaron en señalar con el dedo. Para muchos el comportamiento captado en el vídeo no era digno de una figura pública de su calibre, de alguien que es admirado por millones y que, por debería proyectar una imagen de cierta responsabilidad. Se hablaba de una alarmante falta de profesionalismo, de dar un mal ejemplo a sus seguidores más jóvenes,
que lo ven como un modelo a seguir, y de una actitud que algunos calificaron directamente de chulesca, insolente o incluso grosera. Hubo incluso quienes se aventuraron a sugerir que su repentino y arrollador éxito lo había hecho perder el piso, que la humildad que lo caracterizó en sus inicios se había esfumado por completo, devorada por la fama. Las comparaciones con sus roles en pantalla, donde a menudo interpreta a personajes sensibles, románticos y ejemplares, fueron inevitables y para muchos el contraste entre el hombre de pantalla y el hombre del vídeo era abismal, una disonancia que generaba decepción. Este no es el Can-Yaman que conocimos, decían con una mezcla de sorpresa y desencanto, como si hubieran descubierto una faceta desconocida y desagradable de su ídolo. Pero, ¿qué sucedió realmente detrás de esas imágenes fragmentadas, de esos segundos de vídeo que encendieron la mecha de la polémica? La verdad, como suele pasar en este complejo entramado de la vida y la fama, es a menudo mucho más compleja de lo que parece a simple vista, más sutil, menos blanco o negro. Y hoy, queridos amigos, vamos a desvelar algunos de los detalles que han salido a la luz, algunos matices que quizás no todos conocen, y que podrían arrojar una luz diferente sobre este controvertido episodio. Primero, es fundamental contextualizar el momento. Nochevieja es una noche de transición por excelencia, un umbral simbólico que marca el final de un ciclo y la bienvenida a otro, un momento de reflexión sobre lo pasado y de esperanza hacia el futuro. Para muchas personas, y no solo para las estrellas de cine, es una ocasión especial para desinhibirse un poco, para soltar el estrés acumulado durante el año, para bajar la guardia y simplemente para disfrutar de la compañía y de la alegría del momento. Si bien es cierto que una figura pública, con la repercusión mediática que tiene una responsabilidad mayor en cuanto a su imagen y al ejemplo que proyecta, también es humano, es natural, buscar momentos de ocio, de relajación y de esparcimiento sin la presión constante de las cámaras. Se comenta, y son voces que provienen de círculos cercanos, que el vídeo fue compartido inicialmente por un amigo de Can, quizás en un grupo privado o de forma casual, sin la más mínima intención de que tuviera la repercusión masiva que finalmente tuvo. Fue un momento íntimo espontáneo, capturado en medio de una celebración privada y personal. La difusión masiva de estas imágenes, a menudo sacadas de contexto, despojadas de su significado original y amplificadas por la vorágine de las redes sociales, fue lo que sin duda alguna generó el escándalo. Es como si a cualquiera de nosotros nos grabaran en un momento de máxima euforia, de risa incontenible, o incluso de un pequeño desliz sin importancia, y luego vieran ese vídeo miles de personas sin conocer la historia completa, sin entender el motivo de esa reacción. Seguramente en esa situación, también nos sentiríamos expuestos, incómodos y profundamente juzgados, ¿no creen? Además hay que considerar otro aspecto crucial, la edición. Se ha comentado y con cierta fundamento que las imágenes que se viralizaron no eran un vídeo lineal y completo, sino un compendio de clips cortos, fragmentados y editados para generar el máximo impacto, para captar la atención y, quizás, para alimentar la polémica. En muchas ocasiones la edición, especialmente cuando se busca un efecto sensacionalista, puede distorsionar la realidad, enfatizando ciertos gestos, expresiones o momentos y omitiendo otros que podrían dar una perspectiva completamente diferente. Una visión más completa y matizada. ¿Podría ser que el vídeo original contara una historia distinta? Que la broma que se hacía en ese momento, el motivo de esa risa o de ese gesto particular, no fuera la que muchos interpretaron basándose en unos pocos segundos de metraje. Esta es una pregunta que merece ser considerada seriamente. También es ineludible tener en cuenta la presión mediática que rodea a figuras como Can-Yaman. Constantemente están bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus interacciones, es analizada y, a menudo, interpretada de la peor manera posible, buscando siempre el titular jugoso, la controversia que genere clics y engagement. Cuando una persona está en el ojo del huracán, como lo ha estado Can-Yaman durante mucho tiempo, cualquier pequeño desliz, cualquier gesto espontáneo, cualquier momento de debilidad o de euforia, puede ser magnificado exponencialmente hasta convertirse en una gran polémica, en un escándalo de proporciones épicas. Y Can-Yaman, para bien o para mal, ha estado en ese ojo del huracán, recibiendo los vientos de la fama y las tormentas de la crítica de forma continua. Lo más revelador, sin embargo, y lo que nos acerca más a la verdad, han sido las declaraciones posteriores, tanto del propio actor como de personas cercanas a él, que han intentado arrojar algo de luz sobre el asunto. Si bien Can-Yaman no se ha pronunciado de forma extensa y detallada sobre este vídeo en particular,
si ha habido mensajes velados, actitudes y declaraciones generales que sugieren que se sintió incomprendido, o quizás herido por la reacción desmedida. En ocasiones ha expresado públicamente su deseo de que se respete su privacidad, de tener momentos para ser él mismo, para desconectar de la imagen pública y vivir su vida sin las cámaras constantes y las expectativas implacables. Se habla también, y esto es una pieza clave del rompecabezas, de que el polémico gesto, que muchos interpretaron como un acto de ostentación, de burla o de falta de respeto, en realidad era parte de una broma interna entre amigos, un chiste privado. Un código compartido que solo ellos entendían en ese momento de celebración y de camaradería. Y es que sin el contexto adecuado, sin conocer la complicidad entre las personas, una broma puede parecer algo completamente diferente, algo ofensivo o inapropiado. Pensemos en cuántas veces hemos reído a carcajadas por algo que para un observador externo, que no conoce la historia o la relación entre los involucrados, parecería absurdo, sin sentido o incluso desagradable. Además, debemos recordar que la industria del entretenimiento es un mundo complejo y a menudo cruel. La imagen pública de un actor es cuidadosamente construida, pulida y presentada al mundo, pero también existe su vida privada, sus momentos de espontaneidad, sus relaciones personales, sus alegrías y sus frustraciones. Equilibrar ambas facetas, lo público y lo privado, es un desafío constante y agotador. Y en la noche de Nochevieja, esa línea divisoria entre lo público y lo privado a menudo se difumina, especialmente en las redes sociales, donde la tentación de compartir momentos de alegría, de celebración, de conexión humana, es muy grande. Lo verdaderamente interesante de esta situación es observar cómo la opinión pública puede formarse, moldearse y consolidarse a partir de fragmentos de información, sin tener acceso a la verdad completa, a la historia íntegra. El poder de las redes sociales es inmenso, capaz de elevar a alguien a la cima de la popularidad o de hundirlo en el ostracismo y la crítica en cuestión de horas, basándose a veces en especulaciones, en juicios apresurados y en la falta de información contrastada. Es un fenómeno que demuestra la fragilidad de la reputación en la era digital. Quizás lo que deberíamos aprender de este episodio, de esta polémica en torno a Can Yaman, es a ser un poco más empáticos, a dar el beneficio de la duda, a reflexionar antes de juzgar, y a entender que detrás de cada figura pública, por muy famosa y aparentemente inalcanzable que sea, hay una persona con sus propias emociones, sus propios momentos de alegría, de vulnerabilidad y sí, también sus errores, sus instantes de indiscreción o de exceso. Criticar un vídeo de Nochevieja de esta manera, sin conocer la historia completa, sin considerar el contexto, sin escuchar todas las campanas, es quizás un reflejo de una sociedad que se ha vuelto demasiado rápida para juzgar y demasiado lenta para comprender, una sociedad que a menudo prefiere el espectáculo de la condena a la tediosa labor de la empatía y la búsqueda de la verdad. La verdad es que Can Yaman, como cualquier ser humano en este planeta, tiene derecho a disfrutar de sus momentos privados, a celebrar con sus amigos, a reír, a cometer pequeños excesos controlados y a ser él mismo, sin la constante presión de mantener una imagen impecable. Y si bien es cierto que la responsabilidad de una figura pública es importante, y que deben ser conscientes de su influencia, también lo es la de quienes consumimos y difundimos información, ser críticos, discernir, buscar la verdad en lugar de dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas, por la indignación fácil o por el morbo. Debemos ser consumidores de noticias responsables. Así que, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es la moraleja de esta historia que ha sacudido las redes? Que la verdad sobre el polémico vídeo de Nochevieja de Can Yaman es probablemente mucho más sencilla, más humana y menos escandalosa de lo que muchos quisieron ver. Fue un momento de celebración, quizás un poco exagerado por la euforia del momento, compartido sin mala intención aparente, y que luego fue magnificado, distorsionado y convertido en un drama por la vorágine de las redes sociales, el escrutinio público y la sed de polémica. La verdad al final es que todos somos humanos, todos tenemos nuestros momentos de brillo y nuestros momentos de sombra, y todos, absolutamente todos, merecemos un poco de comprensión y un juicio justo basado en hechos y no en especulaciones. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero de corazón que les haya parecido tan intrigante, tan esclarecedor y tan cercano a la verdad como a mí me ha resultado investigarlo y contárselo. La verdad a veces es un tesoro escondido, un diamante en bruto que solo se desvela cuando nos tomamos el tiempo de buscarlo con paciencia, de escuchar todas las voces, de analizar los hechos con objetividad y de despojarnos de nuestros propios prejuicios. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que la gente exageró en sus críticas?
¿O consideran que las críticas estuvieron justificadas independientemente del contexto? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, que los leeremos con mucho interés, con la misma curiosidad con la que analizamos este caso. Y si les ha gustado este vídeo, si sienten que hemos aportado un poco de luz a este tema, no se olviden de regalarnos un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos motiva muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, contenido que busca informar y entretener. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que puedan estar interesados en conocer una perspectiva diferente de este tema, para que más gente se entere de la verdad, o al menos de una verdad más completa. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Este es el momento de unirse a nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas, más análisis y más revelaciones que les dejarán con la boca abierta. Un abrazo enorme para todos ustedes, mis queridos seguidores. Adiós.